Este video tutorial está grabado para complementar el taller con un circuito electrónico fácil de construir y con materiales que pueden encontrarse en casa, o en su defecto pueden conseguirlos fácilmente. Este circuito es capaz de registrar nuestras señales bioeléctricas a un bajo costo, comparados con las tecnologías profesionales como las de hospitales o centros de investigación. Es importante aclarar que este circuito está hecho con fines pedagógicos y de ninguna manera debe utilizarse como un instrumento médico preciso. También debemos tomar en cuenta que al trabajar con corrientes eléctricas, aunque sean de bajo voltaje, debe tenerse supervisión adulta y trabajar con mucho cuidado, siguiendo las medidas de seguridad indicadas durante todo el video. Para la elaboración del circuito vamos a necesitar algunos materiales. Estos solo se pueden encontrar en algunas tiendas especializadas. Otros pueden ser recolectados de aparatos viejos que encuentren en casa. Hay que echar a andar la creatividad para ver en dónde podríamos encontrar estas herramientas. Necesitaremos un regulador KA78R33. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en fuentes de computadoras viejas, viendo el nombre en el mismo componente. Un capacitor de 0.1 microfaradios a 100 voltios y un capacitor de 100 microfaradios a 25 voltios. Los capacitores son componentes electrónicos muy comunes y los pueden encontrar en varios aparatos viejos. Solo hay que asegurarse que sean de los valores correctos. De lo contrario, pueden encontrarlos a un bajo costo en las páginas que aquí sugerimos, como AG Electrónica. Circuito AB8232. Este chip integrado es el protagonista del circuito que vamos a hacer. Este registra y amplifica las señales bioeléctricas. Cable extensor del jack de 3.5 milímetros. Bornera de 3 entradas para protoboard. Placa PCB que pueden conseguir en muchos lugares a bajo costo. Aquí muestro una placa de tamaño suficiente para nuestro circuito, pero pueden comprar una más pequeña o partir una más grande. Cable USB. Puede ser cualquier cable USB que ya no se utilice en casa. Audífonos con micrófono que ya no se utilicen o que ya no sirvan. Lo importante es que tengan un plug de 3.5 milímetros con 4 entradas como esta. 1 metro de cable para protoboard calibre 22 o menor, pero no demasiado delgado. Celular Android con aplicación Spike Recorder instalada. Esta es gratuita y se encuentra tanto en App Store como en la Play Store. Masking y un par de palitos de plástico que estén huecos. Es muy importante que sea de plástico y no de papel. Ahora vamos a colocar los componentes como se muestra en pantalla. Es importante que si no tienen conocimientos previos de electrónica, respeten la posición de cada uno de los componentes. Existen elementos del circuito que tienen polaridad y que requieren ser conectados precisamente. Tal es el caso de los capacitores, que requieren ser conectados de esta manera. Si ustedes los voltean, puede no funcionar o incluso podrían reventar. Así que la banda blanca debe ver hacia el amplificador. Ahora vamos a detener con masking o diurex todos los componentes para poder trabajar con las patitas que sobresalen del otro lado de la tarjeta PCB. A continuación utilizaremos la técnica de entorchado. Esta es una técnica que permite unir dos patas dentro del circuito sin necesidad de soldadura, ya que la soldadura es una técnica más complicada y puede no ser tan segura. Se emiten gases tóxicos contaminantes y siempre existe un riesgo latente de quemadura. Para el entorchado vamos a necesitar los palitos de paleta. Con una aguja podemos hacer un agujero lo más cerca que se pueda del ras.
Después se inserta el cable por dentro del orificio de la paleta y se deja fuera 1 centímetro. Ahora introducimos la patita del componente que deseamos unir y giramos el palito de paleta. El resultado es un enroscado firme y fuerte que nos permite unir los componentes por debajo de la placa. Vamos a ver en este esquema cómo unir los componentes, mientras les explico lo que hace cada uno. El regulador KA8R33 es un regulador de 3.3 voltios que recibe un voltaje de entrada de 5 volts, que será provisto por una fuente de energía como una laptop o una batería. Para el correcto funcionamiento del regulador, el fabricante sugiere agregar 2 capacitores, uno de 0.1 microfaradios a la entrada y otro de 100 microfaradios a la salida, ambos conectados a tierra. De la segunda parte del regulador sale un voltaje de 3.3 voltios, con lo que alimentaremos el circuito AD8232. Este circuito también tiene asignada una tierra que debe ir conectada al resto de tierras del sistema. Esto quiere decir que todos los símbolos de tierra tienen que estar conectados entre sí. Esa tierra corresponde a una entrada de voltaje de 0 volts. Finalmente, la bornera sirve para ordenar las entradas y salidas de voltaje. Una se conecta a la entrada de 5 volts y las otras dos se conectan al jack de 3.5 del celular. Por una bornera conectamos la tierra del sistema y por la otra bornera va a salir la señal que deseamos registrar. Aquí tenemos una imagen del circuito real. Así que aquí está un ejemplo de cómo serían las trayectorias reales del cable para unir los componentes del cable con líneas rectas. Ya que tenemos el circuito armado, haremos las siguientes conexiones. Para alimentar el circuito, el cable USB será recortado y pegado. El código de colores que tiene el cable es rojo, voltaje, y negro, tierra. El resto de cables sirven para el flujo de información digital. Estos no serán utilizados, así que se irán a tierra enrollados junto con el negro. El cable negro lo conectamos a la bornera, que corresponde a tierra, junto con los cables de flujo de información, en mi caso verde y blanco. Es importante que si no tienen el mismo código de colores en su cable USB, deben buscar en internet el código de colores que les corresponde. Debemos siempre identificar los cables de voltaje, tierra y flujo de información para conectarlos de la misma manera que estamos haciendo aquí. Finalmente vamos a registrar nuestra señal conectándonos al celular por el cable de los auriculares con micrófono que vamos a recortar. Cada fabricante de audífonos también tiene su propio código de colores. En mi caso, el rojo corresponde al micrófono y el cobrizo corresponde a la tierra o voltaje 0. Estos dos son los que vamos a necesitar, así que podemos hacer un lado los demás. Estos cables tienen una pequeña capa de barniz aislante. Si no tienen edad para manipular el fuego, pídanle a un adulto que encienda con un encendedor durante un par de segundos el barniz. Tengan cuidado, el barniz es inflamable y hay que soplarle para apagarlo. Ahora podemos conectar el cable rojo a la bornera de salida y el otro cable a la bornera de tierra del sistema. Ahora vamos a colocar los electrodos en distintas partes del cuerpo para el registro. Los electrodos que vienen con el circuito AD8232 son desechables y solo pueden utilizarse unas cuantas veces antes de que el registro comience a verse un poco sucio o distorsionado. Para ver el corazón necesitamos colocar los electrodos rojo a la derecha, el amarillo a la izquierda y el verde en la parte inferior derecha del tórax.
siempre limpiando con alcohol la zona en donde colocamos los electrodos para retirar la grasa que pueda impedir el correcto registro. El jack de 3.5 milímetros de los electrodos va directamente conectado al amplificador. Para ver la respiración, solo debemos bajar los electrodos a la altura de las costillas. Otro posible registro se puede hacer a los lados de algún grupo muscular como los bíceps, colocando la tierra en un punto cercano a algún hueso. Vamos a conectar los electrodos al extensor y el extensor al circuito AD8232. Finalmente, vamos a conectar el cable USB a una laptop que esté desconectada de la corriente eléctrica. Puede ser peligroso conectarse directamente a la corriente eléctrica de la casa. Abrimos la aplicación Spike Recorder y observamos la señal deseada. También es importante entrar a las configuraciones y agregar los filtros adecuados. En nuestro caso queremos registrar un músculo y debemos apretar el botón pertinente. Aquí tenemos un circuito acomodado de otra manera. Si no cuentan con una laptop, pueden usar una pila de 9 volts conectando la parte positiva a la bornera del voltaje de entrada y la parte negativa a la bornera correspondiente a la tierra del sistema. Hemos terminado de construir un circuito económico y didáctico que nos enseña mucho del cuerpo humano y sus señales eléctricas.